Lila, a ver, ¿cómo estás, Lila? Hola Eduardo, muy contenta de estar aquí contigo en tu programa. A ver, la carta que enviaron algunos congresistas, tanto representantes como senadores estadounidenses, creo que principalmente tejanos, al nuevo embajador de Estados Unidos en México, el señor Ken Salazar, que está dando a conocer porque no se quita el sombrero para nada, como que está imitando al presidente de Perú, no se quita el sombrero ni para meterse a la regadera, y puede dar por usar estas corbatitas de hilito, pues que en México como que nunca se han usado mucho, ¿no? Pero bueno, él tiene su moda, ya es bronca de él. Pero le mandan una carta, pues como que pidiéndole que interceda, que exija, que haga algo, porque el gobierno actual de México, pues no está obedeciendo mucho de las cláusulas del TEMEC. Platícanos de esto. Así es, Eduardo. 20 congresistas de Estados Unidos, como bien lo mencionaste, tanto de la Cámara de Representantes como del Senado de Estados Unidos, y hay que mencionar que son demócratas y republicanos que firmaron esta carta, así que es una carta bipartidista, externando la preocupación del sector privado de empresas estadounidenses que han invertido en el sector energético en México y le piden al embajador que, pues, toque base con los altos funcionarios del gobierno mexicano, debido a que la ley de hidrocarburos que impulsó el presidente López Obrador está negando y revocando permisos para distintas empresas estadounidenses, y también menciona la propuesta de la ley a la industria eléctrica que favorece a las empresas estatales como la CFE, y pues obviamente tiene un impacto negativo para las empresas extranjeras que están invirtiendo en México. Es importante porque en 2013 el entonces presidente Enrique Peña Nieto abrió el sector energético a la industria privada, y ya hay contratos que están firmados con el Estado mexicano y que ahora están pues viéndose violados por las nuevas propuestas del gobierno de la 4T. Ahora, aparte de que son tratados, unos de ellos, bueno, son acuerdos o son contratos con el Estado mexicano, también en el nuevo Tratado de Libre Comercio ya ahí vienen varios capítulos, disposiciones, en donde, por ejemplo, el capítulo 21 básicamente es sobre competitividad, ¿no? La competencia, y dice que ninguno de los países firmantes pues puede imponer reglas anticompetitivas, lo que ellos están argumentando que es lo que está sucediendo en México con las distintas reformas que está haciendo el presidente López Obrador. Y en México dicen todo lo contrario, porque dicen que la CFE pues nomás va a tener el 50 y tantos por ciento del mercado y los demás el 40 y tantos por ciento, y lo cual no es cierto, porque si ya ves, Ramsés Pecha hizo un análisis muy interesante. La CFE hoy tiene el 90 y tantos por ciento de los clientes. Así es, y también esta iniciativa va a cancelar contratos con los que tiene el Estado mexicano con 34 plantas privadas, y también va a declarar ilegales otras 239 plantas privadas que venden directamente electricidad o a clientes empresariales en México, Eduardo. Oye, ¿cómo ves que el señor Bartlett, que ya creo que ya se le olvidó lo que dice la Constitución, dijo que les van a cancelar los contratos, se van a quedar con sus instalaciones y no los van a indemnizar? Si yo fuera un congresista gringo, se me hubiera caído el bisoñé, caray. Y ese también es una de las cuestiones que estamos viendo en la relación bilateral, Eduardo. Normalmente nos enfocamos en el contacto que existe entre Palacio Nacional y la Casa Blanca, pero hay otros actores que influyen y tienen una incidencia sumamente importante en la relación con México, como son los congresistas y son la industria privada en Estados Unidos, que pueden incluso presionar a tal grado a que la Casa Blanca también pueda pues hacer una declaración en cuanto a lo que está sucediendo en México. Y esto es muy interesante porque se da justo después de la visita del enviado especial para el clima de la Casa Blanca, John Kerry, en donde defiende las energías solares, eólicas, es decir, las energías limpias, pero por otro lado, pues le emitió un cierto elogio al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por el programa de Sembrando Vida, que muchos dijeron que fue una reunión muy positiva debido a que pues la aplaudió por este programa. Pero una cosa es el discurso, y cuando realmente ves el rechazo es porque no le han otorgado ningún tipo de presupuesto al gobierno de Estados Unidos para ampliar estos programas en el sur de México ni a Centroamérica. Bueno, lo que también es muy curioso es que en México nos quisieron vender el cuento de que Kerry dijo que era tan bueno el programa de Sembrando Vida que hasta en Estados Unidos lo iban a empezar a aplicar, lo cual, una cosa es que diga, qué interesante su programa, señor presidente, y otra cosa es que en México lo quisieron interpretar como ya mañana en Centroamérica, mañana en Estados Unidos. No es cierto. No, y aparte no hay apoyo económico, ¿no, Eduardo? Y con eso te dice todo. Ahora, creo que sí es importante
que también se está llamando, ¿no? O sea, haciendo un llamado para que pues se ponga hasta cierto punto atención en el hecho de que hay un revés en las energías limpias y la conducción que está llevando a cabo la política energética del actual gobierno mexicano. Creo que esto incluso, Eduardo, puede llevar a ciertas empresas estadounidenses a que inicien arbitrajes internacionales que les cuestan millones de dólares al Estado mexicano y que normalmente pierden. Entonces, yo creo que están tardando estas empresas, ¿no? No, yo creo que muchos ya están iniciando el proceso. Yo trabajé en un despacho de abogados y se inicia un proceso, es un proceso muy largo, que dura muchos años, no es una cuestión inmediata, pero sin duda estos anuncios se hacen ya públicamente cuando ya está avanzado el arbitraje. Entonces, yo creo que estas son las consecuencias que estamos viendo y también las disposiciones laborales, ambientales que vienen plasmadas en el TEMEC, Claro. en donde México también está violando varias de esas cláusulas. Ay, Guillermo. Lila, considerando que esa es la tercera carta, tengo entendido, y considerando que eventualmente en el texto dice, y cito al pie de la letra, esas acciones violan el espíritu y letra del TEMEC, ¿crees que de verdad el embajador de Estados Unidos en México sí se empiece a mover para que haya algún cambio? Y no nada más es el embajador, yo creo que sí, pero también ya se metió la representante comercial del gobierno de Estados Unidos, Catherine Tai, a hacer que estas cuestiones se estén cumpliendo en México. Lo hemos visto con las distintas demandas que han hecho varios sindicatos estadounidenses en el capítulo laboral en México por violar varias de las disposiciones como la democracia sindical y otros temas. Entonces, sin duda, yo creo que el embajador va a reaccionar ante esto, porque aparte el embajador Ken Salazar trabajó para un despacho de abogados en donde representaba a muchas empresas en el sector energético en Colorado. Entonces, él sabe y conoce muy bien este proceso y yo creo que sin duda va a hacer exigencias a los distintos funcionarios del gobierno mexicano. Félix. Tanto al presidente como al director de la CFE no les gustan las energías renovables y las energías limpias. Pero además de que nos sale más cara la energía, que no se produce así, todavía súmale que nos puede costar una fortuna en estos arbitrajes, porque no lo va a pagar ni el presidente, ni lo va a pagar Manuel Bartlett, lo vamos a pagar de los impuestos. Y eso requiere que se quite ese dinero de otros programas de salud, de lo que tú quieras, para poder pagar estas decisiones equivocadas. Bien. Eduardo Sodi. Si prendieras tu micrófono sería más conveniente, Eduardo. Entendemos todos, Lila, que los procedimientos estos internacionales duran años, pero te pregunto, ¿podrá el presidente de los Estados Unidos tomar actitudes o decisiones como las que tomó Trump con algún tipo de sanciones a México que pueda hacer cambiar estas políticas? De poder las puede hacer, no creo que las imponga, porque incluso ya tiene el TEMEC. Ahí ya están las consecuencias, ya están las herramientas para sancionar este tipo de incumplimientos. Lo estamos viendo, por ejemplo, ya lo dije con el tema laboral, y creo que eso va a ser suficiente para presionar a las distintas empresas operando en México y al gobierno mexicano. El TEMEC es ley, o sea, está por encima, no, es ley nacional, vamos, y aparte... esto ya lo tiene que cumplir México. Pero eso traerá procedimientos, o sea, eso va a traer procedimientos. Sí, pero no creo, para contestar tu pregunta, no creo que el gobierno de Joe Biden vaya a hacer tal medida como imponer aranceles o demás a las importaciones de México, la verdad no creo. Además, los procesos, las querellas, las quejas que se manejen a través del TEMEC tienen mecanismos para que no sean tan tardados. ¿Cuál es el chiste? Ahí sí, voy a una querella vía TEMEC para que se tarden 10 años. ¿De qué sirve el tratado? Van a ser son procesos muy rápidos. Sí, y más en el capítulo laboral ya viene el panel de respuesta rápida, donde está desahogando demandas laborales de una manera mucho más rápida que como se hacía antes por medio de la Secretaría de Trabajo de México. Entonces, sí hay herramientas, ya hay mecanismos donde están haciendo más eficientes los procedimientos. Y por otro lado, Eduardo, también México está incumpliendo con acuerdos y acuerdos internacionales como el Acuerdo de París contra el Cambio Climático, ¿no? En donde también está quedando mal, no solamente con nuestro primer socio comercial que es Estados Unidos, sino aparte ante la comunidad internacional, en donde por más que presuma el gobierno de la 4T que está sembrando vida, pues en realidad la política energética de México va en contra de las energías limpias y va completamente en contra de la tendencia global que se está impulsando ahorita a nivel internacional. Lo que yo imagino que va a ocurrir es que cada vez que México pierda un arbitraje o un juicio,
no nos vamos a enterar a menos de que sea por medio de los medios extranjeros. Porque al gobierno mexicano le gusta decir, no, vamos a hacer esto y aquello, y el día que pierden, mira, calladita la boca. Ya nomás quiero ver qué pasa con la demanda contra los fabricantes de armas, que va a perder México. Va a ser muy divertido ver la reacción y la explicación que nos dé Marcelo Ebrard. No, y aparte está costando $1 millón al año, Eduardo, ¿no? La representación jurídica por parte de esta empresa. Entonces, creo que esta carta, se suma a otras cartas que ya se enviaron. Vamos, los congresistas están muy atentos de las reformas en el sector energético, el sector privado también, y si sigue violando las disposiciones del TEMEC, pues México se va a encontrar enfrentando consecuencias muy graves, no solamente con Estados Unidos, sino con la comunidad internacional. Y lo peor es que es dinero que se va a gastar a lo tarugo en un país donde no hay mucho dinero. Así es. Pero nuestros políticos siempre han sido buenos para gastar nuestro dinero. El de ellos son más cuidadosos. Así es, y México tiene la capacidad de realmente implementar una política energética limpia, pero vamos completamente a la contra, Eduardo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.